Primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dicta que los caracteres genéticos están controlados por factores que se encuentran en pares en cada organismo. Esto quiere decir que, al cruzar una raza pura de una especie o un organismo homocigótico para un gen en específico con otro individuo de raza pura u organismo homocigótico de la misma especie, la descendencia de la primera generación filial serán fenotípicamente y genotípicamente iguales entre sí, y fenotípicamente igual a uno de los padres, específicamente de aquel que porte el alelo dominante. Un muy claro ejemplo de esta ley lo podemos encontrar en los guisantes de Mendel, donde, al cruzar un guisante amarillo puro con un guisante verde puro, como resultado de este cruce, en la primera generación obtendremos solo guisantes amarillos, es decir, fenotípicamente iguales entre sí e iguales a uno de sus antecesores, pero que a su vez genotípicamente poseen ambos alelos de sus dos antecesores. Segunda ley de Mendel. Cuando dos factores diferentes responsables de un solo carácter están presentes en un solo individuo, un factor unitario es dominante sobre el otro, lo que se dice que es recesivo. En los cruces monohíbridos, el carácter expresado en la generación F1 es controlado por el factor unitario dominante, mientras que el carácter que no se expresa es controlado por un factor unitario recesivo. Ejemplo. Esto se puede ver en el siguiente diagrama que muestra el cruce entre plantas de guisantes de tallo largo y corto. Como resultado, la generación F1 son todas altas, lo que indica que el factor dominante es el de tallo largo. La tercera ley de Mendel, conocida como la ley de la independencia de los caracteres hereditarios, fue propuesta tras los experimentos realizados por el monje austriaco, donde llegó a la conclusión de que distintos rasgos son heredados en una relación independiente unos con otros. En otras palabras, el patrón de herencia que sigue un rasgo no interviene en el patrón hereditario de otro. Esta ley se puede ejemplificar con el siguiente caso. Al darse el cruzamiento de dos plantas homocigotas, es decir, con composición genética de una característica específica, en este caso, dos características distintas en cuanto a estructura y color. Vainas con semillas de color amarillo y lisas por un lado, y vainas con semillas de color verde y rugosas por otro. Dieron paso a una primera generación filial de semillas amarillas y lisas, exponiendo así a los alelos dominantes y dando paso a una generación de plantas bihíbridas, que al momento de formar sus gametos generó la separación de los alelos, codificando genotipos para amarillas lisas, verdes lisas, amarillas rugosas y verdes rugosas, que al unirse en una segunda generación filial dará origen a individuos en las siguientes proporciones: 9/16 amarillos lisos, 3/16 amarillos rugosos, 3/16 verdes lisos y 1/16 verdes rugosos, comprobándose así la independencia de los genes entre sí. Cabe resaltar que estos lineamientos solo se cumplen en genes que no se encuentran ligados, de manera que deben encontrarse en cromosomas diferentes, o en su defecto hallarse en zonas bastante apartadas del mismo cromosoma.
Organismos modelo. Un organismo modelo es una especie que presenta ciertas características consideradas adecuadas para estudiar un rasgo, enfermedad o un fenómeno específico. El conocimiento de estos organismos ha proporcionado importantes implicaciones en la investigación médica, la agricultura y la biotecnología. Escherichia coli es una bacteria baciliforme que habita en el sistema digestivo de humanos, aves y mamíferos. Para esto consta de flagelos que le ayudan a movilizarse. No posee un núcleo diferenciado y su único cromosoma se encuentra distribuido por todo el citoplasma. En cuanto a sus ventajas, podemos resaltar un bajo costo de mantenimiento y de medios de cultivo, su rápido crecimiento en medios químicamente definidos y su alto rendimiento proteico. Asimismo, la mayoría de proteínas recombinantes se pueden clonar y expresar en E. coli. En cuanto a sus desventajas, E. coli presenta dificultad al expresar proteínas de mamíferos y es incapaz de realizar muchas de las modificaciones post-traduccionales de las proteínas de origen eucariota. También, algunas de sus proteasas pueden destruir las proteínas recombinantes obtenidas. Otro organismo bastante usado para estudios genéticos es Drosophila melanogaster, o mejor conocido como mosca de la fruta, el cual es un insecto cosmopolita que se alimenta de las colonias de levaduras sobre las frutas. Su ciclo de vida se basa en 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. El promedio de vida de una mosca adulto es de 70 días a 25 grados centígrados. En cuanto a sus ventajas, esta posee un corto ciclo de vida, facilidad de crianza y manipulación en el laboratorio, el conocimiento de su genoma y sus bajos costos de mantenimiento en comparación al de otros organismos modelos, como los ratones. En cuanto a sus desventajas, las moscas de la fruta poseen sistemas digestivo y cardiovascular y anatomía cerebral diferentes al de sus homólogos humanos. En cuanto a su sistema inmune, este es menos complejo y adaptativo que el de los vertebrados en general. Asimismo, solo es posible mantenerlos como cultivos vivos, es decir, no se pueden conservar permanentemente. Danio rerio, o pez cebra. Es un pez tropical nativo del sureste asiático, que mide aproximadamente entre 2.5 a 4 centímetros de largo. Ventajas: bajo costo de mantenimiento, produce un gran número de crías y experimenta un rápido desarrollo. El cuerpo translúcido de los embriones facilita la visualización de órganos y procesos biológicos in vivo. El pez cebra tiene una estructura genética similar a la de los humanos. Comparten el 70% de los genes con nosotros. Desventajas: es ectotermo. Los embriones en desarrollo carecen de placenta. Algunos medicamentos pueden metabolizarse de manera diferente o a una velocidad distinta en comparación con los mamíferos, alterando así su función. Mus musculus, o ratón de laboratorio, es un mamífero que mide entre 7 a 10 centímetros de largo. Se emplean modelos de ratones personalizados para una amplia gama de enfermedades específicas, así como para estudiar la función de determinados genes. Ventajas: bajo costo de mantenimiento. El ratón tiene gran similitud con los humanos en términos de anatomía, fisiología y genética. Permiten estudiar los sistemas biológicos complejos que se encuentran en los humanos, como por ejemplo el sistema nervioso. Desventajas: el tamaño de la camada es pequeño, con un promedio de 8 crías. No reflejan con precisión las respuestas genéticas y proteómicas al estrés inflamatorio agudo en humanos.